Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Si alguna persona se conecta, háganme el favor de avisar si se escucha. El título de esta breve charla se llama El pobre en su laberinto y sin su Ariadna. Bueno, en la isla de Creta, esto es antes pregriego, sería pues más o menos en el siglo VII antes de Cristo. El rey de Creta, que vivía en Cnosos, habiendo vencido a los atenienses, les pedía como tributo un grupo de jóvenes, muchachas y muchachos, para alimentar a un monstruo que tenía en un laberinto. La primera vez que se habla de laberinto. Ya la palabra laberinto para la mayoría de las personas significa meterse en un lugar que es muy difícil de salir. Naturalmente que hay otras expresiones semejantes, pero la diferencia es que el laberinto es a propósito, es una construcción con muchas partes que una vez que se entre al laberinto es muy difícil salir o imposible salir. En los jardines ingleses se hacía, bueno, y franceses, pero sobre todo en los ingleses, digo que también en los franceses, pero sobre todo en los ingleses se hacían laberintos de vegetación, de plantas. Pero un espectador desde una terraza más alta podría ver dónde iban los que entraban al laberinto, y en caso de que necesitaran una ayuda, pues iba y los sacaba del laberinto. Naturalmente esos laberintos no mataban a nadie, era una diversión, una copia del laberinto del monstruo que se llamaba Minotauro. Bueno, muchas gracias, Insulation. Entonces, según eso, el Minotauro era un monstruo, mitad toro y mitad ser humano. Bueno, ustedes no tienen una cultura antigua aquí entre nosotros, pero antes había una revista donde salían hombres boas. Naturalmente que esta es muy antigua, les estoy hablando de hace más de 60 años. Hombres boas, hombres cebras, hombres caballos. Bueno, el Minotauro, vamos a decir, ordinario, pues sería un hombre con medio cuerpo de la cintura para arriba como de toro, pero el toro, los toros pues son, Tauro pues es toro en griego, por eso hay una de las figuras del horóscopo que se llama Tauro. Bueno, pues el Minotauro, la palabra mino quizás sea para decir que menos que un toro. Allí sí no sé. Entonces, cada año llegaban los jóvenes que se iba a tragar durante el año el Minotauro. Por lo tanto, pues iban metiendo de a uno en uno conforme el monstruo iba teniendo necesidad de tragar carne humana. Y cuando un noble llegó a la isla junto con los demás, la hija del rey de ahí, de Cnosos, se enamoró del joven.
y cuando ya lo iban a meter al laberinto, le dio una madeja de hilo y le dijo, mira, para que no te pierdas y puedas salir, si es que matas al monstruo, amarra a la entrada este hilo y luego vas pues desenrollando la madeja hasta donde llegues está el monstruo. Una vez que asesines al monstruo, te regresas por el camino que te va a decir el hilito. En otras historias pues, se usa en el bosque pedacitos de pan y cosas por el estilo. Pero esa es la historia más antigua. Y además el laberinto es algo pensado, algo querido, algo hecho por un ser humano. Y sí, como Teseo era valiente, no era cobarde, encontró al Minotauro y lo asesinó. Ya se salió del laberinto, de aquella construcción engañosa, además subterránea, y se pudo ir con Ariadna a su tierra. El final feliz. Casi todas las historias tienen a un hombre que lo ayuda a una mujer. Recordemos que a Ulises lo ayudó Circe y otras de las mujeres de regreso a su casa en la Odisea. Y siempre mujeres que el Ulises era pues tramposo y siempre las engañaba. Como que Teseo era el héroe, el joven, el valiente, el hermoso, que se complementaba con una mujer noble y hermosa, que se enamoraban inmediatamente. Todas las historias de rescate de las damas se basan en esta historia. Aquí, bueno, lo único que es el rescate es que la joven aquella salió de una isla del terror, que no le gustaba a ella vivir en ese horror. Bueno, muy bien. Primera cosa, el laberinto no es una cueva, no es una montaña, no es un río, no es una laguna, no es el mar, es una construcción humana. El laberinto del pobre, o todo el que entra al laberinto de la pobreza no es algo natural, como una cueva, como un bosque, como una montaña, como un desierto. El laberinto es algo creado por el ser humano para perjudicar a otro ser humano. Y si no tiene una ayuda, se va a quedar en el laberinto para siempre. Además, ahí hay un monstruo que se llama la pobreza, que se lo va a tragar más y más y más hasta que lo dejen los puros huesos. Pues el monstruo es el Estado, es el gobierno, del que sea. Aquí no es que el que robó más y el que robó menos y esto y aquello, no. El laberinto fue creado por los primeros organizadores del gobierno, de cualquier tipo de gobierno. Pero para salir de esa organización que empobrece a las personas, porque en la organización ordinaria se gana para todos, se cosecha para todos, hay cantidades de alimento para todos, hay tierra para todos.
La organización social, que es el laberinto, hace que los pobres cada día sean más pobres y los ricos más ricos. Y por eso los gobernantes siempre se alían con los ricos. Y si no hay ricos, hacen nuevos ricos, como Salinas. Pero siempre van a tener unos ricos. El sistema de pagos de la tasa, bueno, aquí no vamos a usar una tasa pues de esta, sino el valorar el trabajo de cada quien en la organización social mal hecha o malévola. El trabajo del pobre siempre va a valer menos, siempre. Y el trabajo del rico, del poderoso, del político, del obispo, del sacerdote, del papa, de personas poderosas, de los doctores en leyes, en derecho, en sociología, en lo que ustedes gusten, su rango de valor sube, de valor económico. Por eso un especialista cobra caro. Y uno que sabe que tiene la capacidad de hacer operaciones quirúrgicas exitosas, cobra caro. Y las clínicas de los ricos son costosas, pero no importa, porque los ricos, los sueldos de los ricos son muy elevados por las ganancias de los capitales de los ricos. Por lo tanto, el pobre que nació en el laberinto, solo con un milagro casándose con una rica, por supuesto, es la solución más viable. Un pobretón acá de México, para que le dieran papeles antes, se juntaba con una horrorosa y pimbona norteamericana. Bueno, el otro día me dijo, padre, no es así, no puede ser así. No todas las mujeres de Estados Unidos son interesadas ni nada. Pero algunos amigos me han dicho que se casaron pues ficticiamente. Sí, formalmente se casaron. En unos casos, pues sabiendo que era nada más un decir, como dicen por ahí, y que una vez que el trabajador mexicano o de otra nación, el indocumentado, fuera aceptado como esposo de una norteamericana y ya fuera ciudadano norteamericano, entonces podría abonar a la mujer que le permitió conseguir la ciudadanía y casarse al civil con él. Y en otros casos, pues vivir con ella en agradecimiento para corresponder. Amor con amor se paga. Bueno, y el hilo para la salvación del pobre en el laberinto son las leyes. Entonces, para que el pobre y el rico sean iguales en la sociedad, se necesitan leyes de una democracia donde den el mismo valor a todos, por lo menos de la libertad de palabra, o de la libertad, vamos a decir, que se diga que todos somos libres, pero que en la realidad no podemos ejercer la libertad, porque lo que ganamos económicamente nos determina hasta dónde podemos usar la libertad. También a veces, bueno, ¿para qué algunas cosas? Por ejemplo, nunca me he subido a ningún tipo de avión,
Y ya a mi edad, y digo, ¿y para qué? Porque subirse a un avión pues tiene una finalidad, acortar el tiempo del viaje. Bueno, yo no tengo a qué ir a ninguna parte lejana. Habiendo muerto mi mamá, mi papá estaba en Estados Unidos, mi mamá aquí, pues habiendo muerto ellos, pues ya no tengo ninguna necesidad de ir a ninguna parte más que el Día de los Muertos, ir a ver a mi mamá en el panteón, es todo. Pero como ella está aquí, en Ario, mi papá está en Estados Unidos, pero se murieron todos los parientes, entonces ya se perdió el lugar. Bueno, entonces la libertad es una palabra que solo se hace real cuando se tienen las condiciones físicas y económicas para poder ejercer la libertad, que es la decisión de hacer lo que uno quiera. Pero las leyes nos dicen hasta dónde podemos ejercer ese yo quiera, hasta dónde están los derechos del otro. Y entonces yo tengo una limitante en mi libertad, que es la libertad de los demás. Pero si vive en un país como México, el rico tiene todas las libertades y el poderoso, y el pobre no tiene las libertades, pero no las puede ejercer porque no tiene dinero ni tiene preparación. Las dos cosas van juntas. Bueno, entonces también todo el sistema educativo es para producir diferentes laberintos de los cuales no va a salir la gente. Por más que le haga, por más que trabaje, por más que le pida a Dios, el sistema laberíntico de pobreza es algo tan establecido que solo se podría romper con una nueva constitución. Y pues ustedes ven que el presidente actual, como los anteriores, los pobres no les importa. Por eso ahora en este régimen hay 4 millones más de pobres. Entonces, en ese aspecto, el presidente actual de la República y el que sigue van a aceptar este laberinto de pobreza para el pobre, porque en realidad no van a cambiar las leyes, las dádivas no quitan la libertad, perdón, no dan libertad. Las dádivas quitan el hambre, las dádivas sirven para resolver problemas de medicinas, de educación, pero son dádivas. Por eso hay un proverbio chino que dice: al hambriento no le des un pez, enséñalo a pescar. Pero el sistema del laberinto, el laberinto no de la soledad de Octavio Paz, sino el laberinto de la pobreza, de la realidad de ahora y de siempre, es el sistema organizado para que a los pobres se les aplique la ley con su rigurosidad y a los ricos no. A los poderosos no, a los corruptos no. A los corruptos que caen de la gracia de su patrón. Pero los corruptos pueden seguir siendo corruptos hasta el día del fin del mundo, porque este sistema de leyes que tenemos es injusto y cada quien pelea su pedacito de laberinto. Naturalmente que el laberinto del pobre pues es un infierno. No hay condiciones mínimas de vida. Siempre tiene hambre, no se puede curar, sufre bastante,
trabaja y no sale el perico perro y no va a salir nunca. El cardenal lo dijo un día muy claramente, bueno, y eso lo dijo San Juan Crisóstomo, y eso pues cualquier persona que tenga dos dedos de frente. El trabajo no enriquece a nadie, sino los burros serían los más ricos en aquel tiempo que trabajaban. Ahora, el trabajo así a secas no enriquece a nadie, por eso aquí los cortadores de limón siempre son pobres, estarán pobres y sus hijos serán pobres, porque su mundo está cerrado en su laberinto de pobreza. Bueno, para algunos salir del laberinto no son las leyes ni la educación, ni irse a Estados Unidos, emigrar, sino meterse con el crimen organizado. El crimen organizado violento y el crimen organizado del gobierno, que son iguales, igualitos. Y posiblemente ahora pues meterse de militar, porque los militares se están haciendo muy ricos entre nosotros. Pero también ahí está la diferencia, mientras el general Chencho se va con toda su familia y hasta la familia de su suegra y se llevan hasta el periquito, pueden gastar 4 millones de pesos en un fin de semana que se van a París o a Washington o a Chicago o a Los Ángeles, se hospedan en los mejores hoteles, comen los mejores viandas aunque no sepan ni qué son, compran ropa fina. El tal Chencho sí salió del laberinto. El laberinto de la pobreza, subiendo en el ejército. Y ahora pues es el rey mientras dura este régimen. También le van a dar una patada en el trasero acabándose este régimen. Lo van a quitar el encargado de los militares, ponen a otro, por supuesto. Eso es natural, ya van a estar viendo a ver cuál es el que va a quedar enseguida. Bueno, propuesta. Ayudemos a salir del laberinto de la pobreza a sus hijos, sus nietos, sus vecinos, los curas, a nuestros feligreses, quitarles la mentalidad de pobres y entonces promover la educación y el progreso a través de el estudio y la capacitación, porque no es lo mismo traer leña del cerro que fabricar mesas, sillas. Y no es lo mismo fabricar mesas y sillas que ser un ebanista, una persona que trabaja artísticamente la madera, por supuesto. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Voy a leer sus aportaciones. Bueno, ya saben que a todos les mando la bendición de Dios a través de mi persona. Dios es el que nos bendice a todos y todos podemos bendecir, cada quien a nuestro nivel. El día de la ordenación de cualquier sacerdote, como la misma ordenación mía, mi mamá me dio la bendición, como se pide ahora que a los que se acaban de casar, los padres que cada uno de los cónyuges les den la bendición. Y la bendición pues de cada uno de nosotros tiene un gran poder, y no solamente el sacerdote, también, pero repito que hay que aceptar que muchas personas, bueno, mi mamá nos mandaba la bendición a los 3 hijos, adivinando por dónde era, en qué dirección estábamos. La bendición de una madre es una cosa hermosísima, como la maldición de una madre es una cosa
terrible. Kiko, buenas noches, padre, y a todos su auditorio. Saludos desde Sacramento. Kiko, saludos de todo el auditorio. El mexicano, buenas noches, padre, desde Austin, Texas. Bueno, buenas noches. Saludos para todos del mexicano. Alfonso Méndez, buenas noches, padre. Saludos, bendiciones. Concepción Arredondo, buenas noches, padre. Saludos desde Monterrey. Un abrazo y bendiciones para todos. Diana Sáenz, buenas noches, padre José, y al grupo. Saludos a todos. Amparo Magaña, buenas noches para todos los que disfrutamos de todo lo que el padre nos comenta. Siempre la verdad, gracias, padre. Pues sí, espero ir comentando algunos temas. Entonces quedamos en que la pobreza no es una maldición de Dios, es una marrullería de la sociedad, de los gobernantes, de los ricos, de los poderosos, para no compartir con los demás. Bueno, pues buenas noches y que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues mañana transmitiré a la hora que pueda. Buenas noches y hasta mañana.